la lección número 7 de la segunda parte. De hecho, vamos a ver si hoy la podemos terminar. Creo, si no me equivoco, que arrancamos el domingo esta lección y vamos a tratar de verla hoy. ¿Cuál fue el tema general inicial que mencionamos de esta lección? No, ese es el título. El título es El tercer viaje llega a su fin. Pero mencionamos que había un tema general en esta lección. Hermana Tere, el servicio debe ser constante. El servicio debe ser constante, ¿verdad? Muy bien, hermana Tere. Y ahorita vamos a... Y analizamos un versículo de Filipenses. ¿Cuál es? Hermana Julie. Filipenses 2, 3 y 4. Muy bien. Ahora, analizamos algunos aspectos que se nos mencionan en este capítulo de Hechos acerca de las costumbres de la iglesia local. Deme una, la primera, ¿cuál era? Hermano Fernando. Bueno, celebraban la Santa Cena y hablamos de cómo se celebra. Falta otro aspecto, Coco. Se reunían los domingos. Muy bien. Pásele a Coco. Y una última, dos preguntas más. Falta otro aspecto. Hermana Sonia. ¿Perdón? Se predicaba. La enseñanza bíblica, la predicación era parte importantísima del culto, ¿verdad? Todo eso lo hablamos. Y por último, hubo una crisis aquí. En la iglesia hubo una crisis ese día. ¿Qué sucedió? Charbel, dígame, hermano. Se durmió Eutico. Porque Pablo predicaba largamente, hermano, dice. Alargaba la cosa Pablo. Y Eutico se nos cayó. Pero bueno, eso fue una crisis. Pero lo importante de esa crisis es que la iglesia debe aprender siempre, ustedes y yo, como individuos y como iglesia, cuando hay una crisis, hermanos, la solución siempre va a ser Jesucristo. Siempre va a ser el Señor. Yo voy a ir al Señor y voy a actuar espiritualmente en medio de la crisis y Dios nos va a ayudar. Eso es. Les invito a que se pongan de pie, mis hermanos. Porque habíamos visto el versículo 1 al 11, ahorita voy a hacer un repaso rápido, pero ahora vamos a ir al versículo 13 y dice así: nosotros adelantándonos a embarcarnos, o sea, el equipo misionero salió primero que Pablo. Navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Navegando de allí, al día siguiente llegamos delante de Quío y al otro día tomamos puerto a Samos, y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto. Que solo para mencionar, hermanos, qué bendición el libro de Hechos, ¿verdad? Cómo nos cuentan los pasos y de un lugar a otro, ¿verdad que sí, hermanos? Qué bendición la palabra de Dios. Porque Pablo, se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba para estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí ligado yo en mi espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me va a acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan
prisiones y tribulaciones. Pero en ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y hago una pausa. Creo que Hechos 20:24 es el versículo en la Biblia que resume de una mejor forma la vida de Pablo. Sigue diciendo el 25: ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todos he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendice el tiempo de exposición de esta noche. En Jesús oramos. Amén. Gracias, hermanos. El tercer viaje llega a su fin, basado en Hechos 20. Sí, vimos que el tema principal, general, que podemos ver acá es que el servicio a Dios debe ser constante. Y que nos podemos sentir tentados, hermanos, con los años, después de una larga carrera, por diferentes razones, tal vez uno a querer aflojar, a pensar ya hice suficiente, que otros que no se han involucrado se involucren, tantas cosas que pueden suceder y que lleguemos a pensar erróneamente que es tiempo de dejar de hacerlo. Pero una cosa aprendemos de la vida de Pablo y de la vida de la iglesia del primer siglo es que ellos dejaban de servir al Señor cuando partían de este mundo. Y entendemos, hermanos, que habrán cosas que por la edad ya uno no podrá hacer, pero quiero que recuerde algo, mis hermanos, y es algo importante que tengo que decir aquí en nuestra iglesia. Es una bendición en nuestra iglesia contar con tanta gente que tiene más de 65 años. Es una bendición, porque eso no es común. Pero es una bendición estar en una iglesia donde hay gente que ha caminado en pos del Señor tantos años y que han llegado a la tercera edad y que todavía siguen y siguen luchando. Y siempre habrá algo que hacer, hermanos. Siempre habrá algo que hacer en la obra de Dios. Ahora, como analizamos en Filipenses capítulo 2, que creo que es importante volver a recordar, Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4. Filipenses 2, 3 y 4 dice así: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Ahí está, esa es la clave del servicio. No lo hago para que me reconozcan, no hago para que me digan, no ando buscando que peguen una placa en tal lugar. Y no hay nada de malo si alguien quiere pegar una placa con su nombre, pero lo que quiero que usted entienda es que esa no es nuestra motivación, ¿verdad? Aquí dice, nada hagáis por vanagloria.
Antes bien con humildad. Esa es esa parte, humildad. Yo les mencioné y vuelvo a decirle, hermanos, creo que el error muchas veces es cuando uno llega a pensar que uno está o que Dios le ha dado a uno X, Y, Z porque uno lo merece y porque uno es mejor. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Qué significa esto? No merezco, no soy digno. En mi corazón sé que posiblemente hay gente mucho más capaz, pero por alguna razón Dios me tiene en esto y voy a hacerlo con mucho amor, buscando la gloria de Dios y siempre entendiendo que no merezco serlo. Amén. Así es. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino, dice, cada cual también por lo de los otros. Muy bien. Esa fue la vida de Pablo, un hombre dedicado al servicio. Vimos el viaje a través de Macedonia y Grecia. Vimos que Pablo estaba en Macedonia, descendió al sur a Grecia. Tenía el deseo de ahí partir hacia Jerusalén, pero no lo hizo porque fue avisado de los planes de los judíos, porque otra vez, hermanos, lograron mucho, pero no porque fuera fácil. Ya hemos visto, y yo creo que usted ha venido repasando conmigo, cómo había mucha bendición siempre, pero también había mucha oposición. Había mucho resultado, pero había muchas luchas. El secreto de esta gente, hermanos, no es que tuvieron una vida fácil. El secreto es que nunca dejaron de hacer lo que tenían que hacer como iglesia. Y así es el secreto. Si queremos, hermanos, que la obra de Dios florezca, no estemos esperando el gobierno que me la facilite. No andamos buscando el tipo de cambio del dólar ideal. No andemos buscando que no haya esto, que no haya. Siempre va a haber algo. Hasta que lleguemos al cielo, en la Nueva Jerusalén. Ahí sí. Pero mientras estemos en esta tierra, en el tiempo de los gentiles, en un mundo marcado por el pecado, hermanos, la iglesia de Dios tendrá que hacer la obra de Dios bajo mucha presión, pero con la victoria en Cristo Jesús. Así que siempre hubo problemas. Y luego, cuando Pablo se dio cuenta de eso, así que él decide regresar a Macedonia, decide regresar al norte, y luego llegan a Troas. Ahí está una semana. Llega un lunes y pasa con ellos toda la semana, y al siguiente día después del domingo, Pablo parte. Aquí está el discurso de partida de Pablo, y le habla a los pastores de Éfeso y les dice: no me van a volver a ver, nunca más. No aquí, dice, en el cielo, pero aquí en la tierra no me volverán a ver. Bueno, este es un recordatorio, hermanos, muy importante. Y cuando pienso en esto, recuerdo tantas cosas en la vida. Todo esto a mí lo que me dice, hermanos, es que tenemos un tiempo muy corto para hacer las cosas que Dios quiere. Es muy poco el tiempo que hay, hermanos. No hay tiempo para perder la vida en tonterías. La vida se va muy rápido, hermanos. No hay tiempo para estar peleando y no hay tiempo para estar imponiendo mis cosas. Lo único que hay tiempo es para que esta vida se consuma en lo que agrada a Dios. No hay más tiempo, hermanos. Y el ciclo de Pablo ministerialmente ya empezaba a tornar sus días finales. Al menos en Éfeso y en esa región, nunca más, dice. Ya mi tiempo en esta área se terminó. Hice lo que hice, gloria a Dios. Eché toda la carne en el asador, di mi vida y hasta aquí llego. Por eso, hermanos, no se puede perder la vida uno. Va a llegar un momento en que nuestro ciclo va a terminar. Así que hay que trabajar para el Señor, hermanos.
No queda más, hermanos. Con mucho amor y mucha pasión, porque es un privilegio. Bueno, allá en Troas se celebra la cena y vimos que hablamos sobre los diferentes puntos de vista que hay para la cena, pero vimos cuál es el punto de vista memorial, que es el que practicamos nosotros, no porque queremos seguir a fulano, sino porque la Biblia dice claramente: haced esto en memoria de mí. Y ya no vamos a estar, ¿verdad?, andando en toda esa cuestión ahí. Hablamos de que la iglesia se reunía el domingo, no el sábado, ¿está claro? Y hablamos de que en las iglesias del primer siglo, desde que fueron fundadas, ellos tenían predicación, hermanos. Ahora, hubo una crisis en Troas. Pablo predicó largamente. Ya no hay, o sea, sí hay, pero es que hay que rendirlos. Hay que rendir las guayabitas, ¿verdad? Pero la palabra predicación que aparece aquí, la mencionamos, es una palabra de donde proviene el término de diálogo. ¿Recuerdan? Lo mencioné. Significa que la razón del por qué disertaba Pablo largamente era porque Pablo, mientras predicaba, la gente le quería hacer preguntas, porque era un privilegio y no era común tener la bendición de tener a este hombre ahí entre ellos, y ellos querían preguntar, y entonces y ellos preguntaban y él contestaba con las escrituras, y se iba haciendo largo, pero nadie estaba preocupado por la hora, hermanos. Y yo entiendo, hermanos, que debe haber un horario en las cosas. ¿Verdad que sí, hermanos? Eso es orden. Especialmente cuando usted invita, traen visitas, cuando se trabajan con niños de clubes, etcétera, etcétera. La gente necesita tener una estructura de saber a qué hora se termina la cosa. Todo eso lo entendemos, ¿verdad? Pero vea qué importante cuando el pueblo de Dios tiene sed, que hay situaciones que no importan, como el día de hoy. ¿Cuántos están deseando ir a ver a Saprissa ganarle a Heredia? Digo yo, pues por decir algo, Boli, solo es un ejemplo que saqué por, ¿verdad? Yo sé que a Marlito no le gusta y a otros, ¿verdad?, que no han madurado en la fe todavía, ¿verdad? Pero hermanos, a Willy, que hoy me dijo que él era herediano, porque no le queda otra. Bueno, la cosa es, hermanos, es que tenemos que llegar como cristianos a llegar a tener la madurez de que si en algún momento algo se tiene que extender, estar conectados en el culto y no conectados afuera. Habrán momentos en que la cosa se tenga que extender porque es importante, porque Dios está dando una bendición, porque quiero eso para mí. Y entiendo que lo que Dios me da en la iglesia no me lo da el televisor. Lo entiendo, hay que entenderlo algún día, hermanos. Y vimos que, bueno, Pablo contestaba y que había muchas lámparas funcionando con aceite de oliva y consumían mucho oxígeno, y que las ventanas eran muy gruesas y estaba tan lleno que Eutico se sentó, pero falta de oxígeno y el cansancio y la medianoche y posiblemente el día laboral, finalmente lo vencieron y se hizo una crisis tremenda en la iglesia. Y fue algo muy duro. Pero ¿qué aprendimos de todo esto? Bueno, el muchacho, dice Lucas, quien es doctor, el escritor del libro de Hechos, muerto. Y ya hablamos, un doctor sabe cuando alguien ha fallecido. Y bueno, el Señor le resucita a través de Pablo y todo sigue. Y dijimos que podíamos hablar mucho de Eutico. Podíamos decir, bueno, es que Eutico representa al cristiano que tiene un ojo en la iglesia y un ojo en el mundo. El que tiene un corazón dividido, que quiere estar, pero también quiere estar por allá. Y que el mundo, y que con la gente que vive así se duerme
Y sí, todo está bien, es un corazón dividido, todo está bien. Dijimos que el nombre Eutico viene de dos palabras, eu y tujus, que significa muy bienaventurado, muy bendecido, muy bendecido. Y bueno, yo quisiera, les dije, pensar que Eutico representa, que él es un cuadro de cómo Dios convierte los momentos críticos en una bendición memorable. Eutico representa eso para las iglesias. Los momentos difíciles, Dios, cuando vamos a Dios y actuamos bíblicamente, y cuando vamos al Señor y hacemos las cosas bíblicamente, no en la carne, Dios convierte esa crisis en un momento de bendición memorable. Y el Señor se hizo cargo de la crisis de la iglesia y bueno, siguieron, dice, y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Y dice que después de que subieron nuevamente al tercer piso allá, Pablo dice, habló largamente hasta el alba y siguió la cosa. Es una bendición ver lo que Dios puede hacer, aunque los momentos sean difíciles, hermanos, porque Dios es bueno. Ahora vamos a ver el punto número 3 y vamos a correr ahora. El viaje a Mileto. Vamos a ir un momento al mapa, solo un momento al mapa para que usted vea. Pablo está en Troas. Aquí en este mapa no está, pero aquí abajito está Azón. Usted vio que habla de Troas, habla de Azón, habla de Mitilene. Son todas estas partecitas, pero aquí está Troas, aquí al otro lado está Azón y aquí está Mileto. Y Éfeso está un poco más arriba, solo para que lo tenga ahí. El equipo misionero, Lucas y el resto del equipo misionero abordaron un barco y navegaron de Troas ahí a Azón. Y ahí se reunieron con Pablo. Pablo así lo quiso, él se los pidió así. La Biblia no menciona por qué, pero aquí dice porque Pablo así lo había querido. Ahora, quiero que recuerde algo. Pablo, eran las 12 de la noche, estaba predicando, Eutico cae, muere. El Señor usa a Pablo para resucitarle, suben y sigue la cosa hasta el alba. O sea, Pablo no ha dormido nada. Y Pablo no toma el barco, sino que les dice a ellos, váyanse ustedes en barco de Troas a Azón, ese cachito. Y dice Pablo, yo me voy a ir caminando, son 32 kilómetros. Pablo debió haber tenido mucha energía después de haber predicado toda la noche, hermanos. No entiendo la razón, la Biblia no menciona, pero sé, por lo que sabemos del apóstol Pablo, que fue una dirección del Señor. Pero esto a mí lo único que me recuerda, hermanos, entre otras cosas, es que Dios da las fuerzas, Dios da la energía, Dios da nuevos bríos, Dios da emoción, hermanos, Dios da pasión, Dios da alegría de servir, Dios trae nuevas fuerzas. Y todo esto es importantísimo que usted lo vea. Sí, hermanos, muchas veces el servicio puede ser físicamente cansado, pero el Señor da fuerzas para seguir. Bueno, ellos viajan, ya usted vio el cachito, de Troas a Azón. Pablo caminó los 32 kilómetros y ahí Pablo se monta al barco con ellos en Azón. Y bajaron por toda la costa durante 3 días, Mitilene, ya usted vio las diferentes partes, hasta que llegan a Mileto, que ya usted lo vio ahí. Mileto está a unos 49 kilómetros al sur de Éfeso. Éfeso está arribita, Mileto está a 49 kilómetros, un poquito abajo al sur. Muy bien. Número 4. La conmovedora despedida. En primer lugar, la invitación. Cuando llegan a Mileto, Pablo envía y hace llamar a los pastores de esa región. Porque Pablo no quería pasar
más tiempo por allá, él tenía que seguir su rumbo hacia Jerusalén, ¿recuerdan? Un viaje largo, en el mapa se ve. Tenía que agarrar de Éfeso, o Mileto, pues, perdón, de Mileto, y atravesar el mar Mediterráneo hasta llegar a Israel. Pero Pablo no tenía tiempo, así que lo que hizo es, cuando llegó a Mileto, le dijo al equipo: mire, vaya y traigan a los pastores de la región, porque quiero darles un último discurso, quiero animarlos, quiero exhortarlos una última vez. Y podríamos dividir el discurso de Pablo en 4 secciones. Si usted quiere anotar, puede anotar esto. La primera sección, del versículo 18 al 21. La segunda sección, del versículo 22 al 24. La tercera sección de su discurso, del versículo 25 al 31. Y la cuarta sección del discurso, podríamos decir que va del 32 al 35. Y dice acá: enviando pues, versículo 17, de Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Y cuando vinieron a él, les dijo, y empieza Pablo, cuando llegan los pastores de la región y todos ellos, Pablo comienza un discurso. Y podemos dividirlo en 4 partes. La primera cosa, hermanos, que hace Pablo es recordar la forma en que él sirvió entre ellos en el tiempo que estuvo en Éfeso. ¿Dónde fue el lugar donde más tiempo estuvo Pablo? Si había gente que conocía la forma en que Pablo trabajaba, fue ahí. 3 años estuvo ahí. Y recuerden, hermanos, todo lo que él hizo y cómo había desarrollado también su escuela, su instituto, seminario, y había enviado por todo Asia gente que predicara el evangelio. ¿Recuerdan? Ya hablamos de eso. Así que en primer lugar, Pablo les recuerda cómo fue que él ministró con ellos. Parece que había algún tipo de oposición y hermanos, a los pastores realmente no nos preocupa mucho la oposición. Si usted habla con cualquier pastor y le va a ser sincero, le va a decir que en todas las iglesias el pastor tiene algo de oposición, en todas. Pueden preguntarle a cualquier pastor que venga aquí, le van a decir lo mismo. Los pastores hablamos de eso entre nosotros porque pues nos tenemos confianza. Y en todo lado siempre hay 2 o 3 familias que quieren que el pastor no esté porque no les parece el pastor. Pero Pablo constantemente tuvo que defender su ministerio. ¿Sí se acuerdan de eso en la Biblia? ¿Por qué? Porque siempre había gente que no les parecía, a pesar de haber sido un hombre de Dios. Y bueno, los que estaban oponiéndose habían atacado mucho a Pablo, así que él creyó necesario defender su ministerio. Y en su ministerio Pablo le recuerda las características. Número 1, Pablo dice: vea, yo he trabajado con ustedes con mucha humildad, dice acá. Vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad. Pablo lo que les está recordando es cómo es que él trabajó con ellos, con humildad, dice, con muchas lágrimas. Lágrimas que a veces la iglesia no se da cuenta, hermanos. A veces pasa. Y Pablo dice: y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Bueno, dice, ustedes saben cómo he trabajado con ustedes. No ha sido fácil, pero he luchado con ustedes. Y dice Pablo: y como nada que fuese útil, he rehuido el anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. ¿Qué dice Pablo? Yo les he enseñado la escritura predicando, y he amonestado privadamente en las casas a algunos de ustedes,
y si he tenido que ir a visitarles o nos hemos visto para comernos un gallo pinto por alguna parte y les he hablado. También cosas que la iglesia no sabe, hermanos, y no considero que sea correcto estar uno contando con quién ha hablado. Hermanos, quiero contarles que es esta semana. Hoy visité, tranquilos, cosas privadas, ¿verdad, hermanos? Pero sí, así pasa, exhortaciones públicas, exhortaciones privadas. Y sigue Pablo, he testificado también, he predicado el evangelio a judíos, a gentiles. Les he hablado del Señor, de Jesucristo. He hablado sin prejuicios. Dice Pablo, así ha servido, ¿verdad? La segunda cosa que les dice Pablo es que, dice Pablo, bueno, ahora quiero contarles lo que viene para mí. Ahora, versículo 22. He aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. ¿Qué dice Pablo? Bueno, tengo que partir y les comunico que deben orar por mí, porque no sé exactamente qué me espera, dice, pero el Espíritu Santo en todo lado me dice que cuando llegue a Jerusalén me toca luchar fuertemente con prisiones, tribulaciones. Pero a pesar de todo, ¿qué les dice Pablo? Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor. Así que les dice Pablo, bueno, Pablo está dándoles un último discurso, hermanos. Prácticamente lo que está haciendo Pablo es, miren, quiero que sirvan a la iglesia como yo he servido entre ustedes, con humildad, aunque tengan que derramar lágrimas, háganlo a través de las pruebas, no aflojen, no suelten, no renuncien, prediquen, enseñen públicamente, en privado, no aflojen, aunque vengan pruebas, no aflojen. Otra vez, esa es una de las cosas que el libro de Hechos le enseña a la iglesia, cómo se hace la obra de Dios. Se hace siempre sin importar lo que venga, hermanos. Gloria a Dios, tenemos libertad en Costa Rica. Realmente debería darnos pena como iglesia en Costa Rica, todos los cristianos que vivimos en este país, por todas las facilidades que Dios nos ha dado en este país, y no hemos hecho casi nada, hermanos. No hemos hecho casi nada. Pero esta gente, cárceles, azotes, tribulaciones, persecuciones, peligros, naufragios. Pablo habla de todo eso. Nunca pararon de servir a Dios. Qué bendición. Esto es un ejemplo para nosotros. En tercer lugar, así que Pablo les dice, así que yo les amonesto. Mire lo que dice aquí. Versículo 25, y ahora he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Nuevamente, ¿qué está haciendo Pablo aquí en tercer lugar? Pablo les está encargando a los pastores y les está diciendo, oiga, sigan la línea que yo les he encomendado. ¿Cuál es? No dejen de predicar todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. Por eso el versículo 28 dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos
para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Así que, ¿qué es lo que les dice Pablo? No dejen de predicar. Sigan predicando la verdad de Dios, sigan predicando la sana doctrina. Quédense en la palabra de Dios, no se salgan de allí, no renuncien a enseñar jamás. Porque yo sé, versículo 29, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Esa es la lucha de las iglesias todo el tiempo, hermanos, la mala doctrina que nos inunda por todo lado. Y de vosotros mismos, wow, está hablándole a pastores y le dice Pablo, yo sé que hay pastores que van a aflojar y van a cambiar la cosa. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí los discípulos. Por tanto, velad acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Ahí está la clave, hermanos. Si una iglesia quiere seguir, no puede salirse de la palabra de Dios. La palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. ¿Qué dice Pablo? Van a venir días difíciles, van a venir adversarios fuera de la iglesia y algunos dentro de la iglesia, y buscarán dañar el rebaño. Y la historia, hermanos, ha comprobado la veracidad de la advertencia de Pablo. Una vez que Pablo salió, la historia comprueba cómo empezaron a atacar la iglesia en Asia. Hoy en día, los ataques van a venir, hermanos, de gobiernos liberales, del ecumenismo mismo y de tanta cosa, pero la iglesia debe permanecer firme en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene poder para edificarnos a ustedes y a mí. Nunca presione, hermano, hermana, nunca presione para que la predicación de la iglesia se disminuya. Y yo entiendo, y yo le he hablado a los hermanos que predican. Desde que agarré la iglesia fue una de las primeras reuniones que tuvimos, y les dije, hermanos, cuando se suben a predicar, no me regañen la iglesia. Si alguien va a regañar la iglesia, soy yo. Y les he dicho, si saben de alguien que está en un problema, no me lo mencione, porque todo el mundo sabe que le están tirando a él, y eso no me gusta a mí. Es más, ni yo lo hago, ni yo lo hago. Cuando he tenido que hablar, voy y le hablo a alguno, y con los que he hablado lo saben. No digan amén porque se canta. Se los he dicho en privado, y si siento que algo está afectando a la iglesia, pues lo tendré que hacer. Predicar no es rajar el púlpito ni volar manazos. Predicar es enseñar la palabra de Dios. Eso es exponer la palabra de Dios, y que la gente salga con algo en sus corazones y que salgan con ganas de seguir amando al Señor. Nunca presionen, hermanos, para que la palabra de Dios sea removida. La palabra de Dios debe estar presente, porque dice, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros. Claro que sí, hermanos. No hay nada mejor que la palabra de Dios. Y en cuarto lugar, bueno, Pablo les dice, miren, no trabajen con el objetivo de hacerse ricos. Yo estoy orando para que Dios siga y llame más personas de la iglesia a servir. Y parte del objetivo de enseñar hechos también era que empezar a ver en el corazón de algunas personas, y entiendo que no puede ser todos, porque no todos van a ser llamados, pero no significa que el que no es llamado es menos cristiano. No. Cada uno donde Dios lo pone, amén, y haciendo bien la cosa.
Pero sí le estoy pidiendo a Dios que haya más gente que quiera servir al Señor, como en un momento lo tuvimos. Y la gente que sale al ministerio tiene que saber que Dios va a cuidarlos, que Dios va a darles lo que necesita, porque así es, y lo testifico, hermanos. Yo renuncié a mi carrera y renuncié a todo lo demás sin saber, y la pura verdad, hermanos, estaba muy joven. Tenía 23 años. Y la verdad es que Dios ha sido fiel conmigo y con mi familia. Y siempre nos ha dado las cositas. Económicamente, ¿estaría mejor? Sí, no, eso no es un hecho. Pero no sería feliz. Prefiero ser feliz. Y además Dios nos ha dado las cosas siempre. Y lo que le dice Pablo es: no he codiciado nada de ustedes, ni me he acercado a adularlos para que me den platica y me den cosas. Y dice Pablo: cuando no había sostén, tuve que trabajar, dice. Estas manos me han servido, dice aquí. Ya usted lo leyó, porque no puedo leerlo, ya casi se nos va el tiempo. Entonces, tienen que saber la gente que sale al servicio, que no salimos por dinero, porque no salimos para hacernos ricos. En esto no hay chance. No hay chance para eso. Se sale por amor a Dios y para obedecer un llamado. Pero no nos quejamos, ni estamos dando lástima, y tampoco le queremos transmitir a nuestros hijos que pobrecitos ustedes porque son hijos de pastor. Yo nunca quise que mis hijos vieran esto así. Pobrecitos ustedes por ser hijos míos, pobrecitos. No, yo he querido que mis hijos se sientan orgullosos de lo que mi esposa y yo hemos hecho en la vida, y que se sientan honrados por ser hijos de un pastor. No pobrecitos. Y dice antes: vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí, a los que están conmigo, estas manos me han servido. Ni plata, ni oro, ni nada, dice, he codiciado. Ustedes lo saben, dice. No salen por dinero. Entonces Pablo está dándoles un discurso a ellos. Último discurso, les está recordando cómo hay que servir, cómo hay que continuar a pesar de que hay que agarrarse de la palabra de Dios, y lo que nunca hay que buscar: ganancias deshonestas, ni hacer el ministerio para ver qué saco. Eso se lo dejamos a la mala doctrina, ¿verdad, hermanos? Donde la pobre gente no entiende eso y no se dan cuenta que hacen a esos pastores ricos y no lo ven, pero son fieles a su mentira. Así que Pablo les da ese discurso final. Y por último, la triste partida. Punto C. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Debió haber sido un momento muy especial de oración, hermanos. Yo les he hablado muchas veces porque les he explicado por muchos años. Y siempre les he dicho, hermanos, tiene que llevar su mente y su corazón, tiene que mirar aquí. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Debió haber sido en esa playa ahí en Mileto. Debió ser un momento muy especial de oración. Y a la vez también triste, hermanos. Entonces hubo gran llanto de todos. También tiene que ver esto. Gran llanto de todos. Y echándose al cuello de Pablo, le besaban. Qué conmovedor, ¿verdad, hermanos? ¿Verdad que sí, hermanos? Doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro. Era difícil despedirse de un hombre así.
Pero Pablo tenía que seguir su camino y ellos tenían que seguir con lo que Dios les había dado y tenían que hacerlo bien. Ahora, vale la pena mencionar un par de cosas. La primera, dice en el versículo 35, el Señor Jesús dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Usted no va a encontrar eso en los evangelios. No está. Pero si está en la Biblia es porque es verdad. Esto es lo que se llama una declaración ágrafa. Quiere decir que no está escrita, pero que había testimonio de otros y del mismo Espíritu Santo que inspiró a ponerlo, porque Cristo lo dijo en algún momento. De todas cosas, de todas formas, recuerda que Juan al final dice que muchas cosas que Cristo dijo y hizo no están escritas, ¿verdad? Pero Cristo dijo esto porque Pablo lo está diciendo aquí. Más bienaventurado, dice el Señor Jesús, lo dijo y ustedes lo saben. Y creemos que así fue. Así que cuando alguien le dice a usted, más bienaventurado es dar que recibir, le está diciendo algo que Cristo dijo. Y iglesia, yo quiero recordarles a ustedes lo siguiente. ¿Usted cree que usted es feliz cuando no da porque usted guarda y usted no cumple? Y se está equivocando. Aquí dice que el que da es más feliz que el que recibe. ¿Y quién lo dijo? Cristo. Y Cristo no miente. Y luego dice, doliéndose en gran manera, el versículo 38, por la palabra que dijo, que no verían más su rostro. Y mire la última frase, y le acompañaron al barco. Tenían que pasar el último rato con él, ¿ah? Así que oraron, lloraron, se despidieron, caminaron hasta el muelle, lo vieron montarse en el barco y lo despidieron, y nunca más lo volvieron a ver en esta vida. Pero hicieron un gran trabajo, hermanos. Habían aprendido del apóstol Pablo y hicieron un gran trabajo. Todo esto es importante que lo recordemos, porque es importante, hermanos. Y le acompañaron al barco. Y bueno, hay un poema de un hombre, Nathan Schaeffer. El poema dice así: al final de la vida, la pregunta será, o mejor dicho, se los leo diferente, hermanos. Al final de la vida, la pregunta no será cuánto tienes, sino cuánto has dado. Al final de la vida, la pregunta no será cuánto has ganado, sino cuánto has trabajado por el Señor. Al final de la vida, la pregunta no será cuánto has ahorrado, sino cuánto le diste. Al final de la vida, la pregunta no será cuánto te han alabado, sino cuánto has amado y a cuántos has servido. Es un resumen del ministerio de Pablo. Su preocupación primordial siempre fue darse al Señor y darse a la obra, darse a la gente. ¿Fácil? No. Nunca ha sido fácil y nunca lo va a ser, hermanos. Pero sí podemos aprender del libro de Hechos es que cuando la iglesia quiere hacer la obra de Dios, Dios le ayuda y Dios bendice su obra. Gracias, Padre, por habernos permitido venir a tu casa. Bendice este momento de invitación, Señor.
Si aquí hay alguien sin Cristo, déjeme ver su mano en alto para poder orar por usted y alguien va a aconsejarle. ¿Hay alguien así? ¿Alguien? Mis hermanos, no dejemos de servir. Yo sé que con los años uno puede tal vez pensar que ha hecho mucho, que ya ha hecho suficiente, pero hermanos, recuerden, no podemos dejar de servir al Señor. Habrá, sí, posiblemente en algún momento que dejar ciertas cosas porque el cuerpo ya no nos permite, la edad no nos permite, pero siempre podemos servir al Señor. Con humildad, hermanos, con ánimo, con amor, aferrados a la palabra de Dios, hermanos. Vamos a orar si gusta. Padre, gracias por habernos traído a tu casa, por la libertad de culto. Te pido que como iglesia aprovechemos estos años de paz, que tu iglesia despierte, Señor, que tu iglesia dé para tu obra, que tu iglesia sea fiel en tus diezmos y ofrendas, que tu iglesia sea fiel en promesa misionera de fe, que tu iglesia esté dispuesta a que sus hijos salgan al campo misionero y que los padres no los amarremos. Que levantes nuevamente, Señor, otra generación de gente que diga, yo voy. Y que entiendan que tú vas con ellos y que tú les vas a cuidar. Y que esta iglesia, Señor, les apoye, les acuerpe. Danos una visión clara de tu obra, Señor. Y como tú dijiste, es mejor dar que recibir. Que entendamos eso, Padre. Queremos pedir por Pablo que tú le sanes, que tú dirijas a los doctores en el proceso que viene. Que así sea, Padre. Por todos los demás que están en recuperación, la hermana Aide, el hermano Juan García, la hermana María Elena en Nicaragua, por la mamá de Alejandro, por el hijo del hermano Sebastián. Te pido, Señor, por todos ellos y los que ahorita se me escapan de la mente, que tú sabes quiénes son, que les sanes, les alivies. Danos descanso esta noche y si mañana nos permites vivir, que te honremos con nuestras vidas y que seamos de bendición a alguien. Jesús, oramos.